Hola, bienvenidos a comentar esta tercera entrega de las paradojas de la omnipotencia de 10 cosas que es imposible que Dios haga, le llamo yo. Empezamos esta serie, de hecho, hablando de que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir, en Él no existe el concepto de mentir, Él es perfecto, ni la intención ni la capacidad, no tiene la capacidad de mentir. El diablo es padre de mentira, por eso justamente es imposible que Dios mienta. Dios es padre de verdad. Y, y a lo mejor hoy quiero extender un poquito ese concepto. No solo es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios peque, que Dios cometa un pecado. En el sentido estricto, la palabra pecado significa fallar, errar al blanco. Es imposible que Dios falle, que Dios cometa un pecado. Y en ese sentido, a lo mejor mentir es un pecado, entonces podríamos decir en lugar de 10 serían 9. Pero era importante resaltar el concepto de mentira especialmente y no incluirlo en pecado, porque si igual si desglosáramos Dios no puede pecar, pues no son 10 imposibles, son un montón de imposibles. ¿Cuántas formas de pecar pueden existir? Porque mucha gente habla o tiene un concepto de un Dios cruel. Yo he escuchado personas decir que el Dios del Antiguo Testamento era cruel y el Dios del Nuevo Testamento es amor y paz, como si fueran dos dioses distintos, y no es así. De hecho, Dios es amor desde el principio y hasta la eternidad, y el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Pacto es el mismo Dios. Entonces, y la crueldad no existe en Dios. El acto de crueldad es un deleite, el deleitarse en el sufrimiento de alguien o en o complacerse en el padecimiento ajeno, dice la definición del diccionario, y nada más alejado de la realidad. Dios no se complace en hacerle mal a alguien, no puede hacer mal, entonces no puede ser cruel, no puede complacerse en el padecimiento de alguien. De hecho, una mala traducción de Job 30:21, Job 30:21 en la versión Reina Valera dice: te has vuelto cruel para mí, dice Job, con el poder de tu mano me persigues. Pero esa palabra, te has vuelto cruel para mí, es como te deleitas en hacerme daño. Realmente otro significado en hebreo de esa palabra es implacable, y la Nueva Versión Internacional lo traduce así: te has vuelto, es implacable, te vuelves para mí, con el poder de tu brazo me atacas. En las dos cosas Job está equivocado. Él no tenía esa visión de lo que estaba sucediendo, pero definitivamente lejos también de poner en Dios el sentir de que pueda ser cruel o de que pueda pecar de alguna manera. Algunas personas dicen que Dios es cruel en el Antiguo Testamento porque exterminó Sodoma y Gomorra y como que se deleitaba en eso. No es así. Dios no es homicida, Él es el autor de la vida y Él da y Él quita. Entonces el quitar la vida no lo hace homicida. El corregir o castigar no lo hace pecar, sino lo hace un buen padre, justamente. Eh, los que critican la destrucción de Sodoma y Gomorra no entienden que era una generación, una ciudad ya corrupta y ya perversa, ya con el mal de una manera inimaginable. Basta leer lo que trataron de hacer ahí con Lot y con los ángeles, que fueron el mismo Dios que estaba ahí. Entonces, esas mismas personas que quizá
de alguna manera juzgan el actuar de Dios en Sodoma y Gomorra. Si uno de sus familiares es un ser querido, llegar a ser atrapado por un sodomita o por estas bandas de criminales y vejado y violados y golpeados, maltratados, torturados y dejados muertos, incinerados en una carretera, como están sucediendo esas cosas en nuestro país, lo menos que pediría alguien para una persona así es un castigo semejante, un castigo de muerte, de tortura, de colgarlos de los dedos gordos de los pies, yo no sé. Entonces, y para ellos ni aún eso sería un castigo justo. Bueno, justamente es lo que hizo Dios en Sodoma y Gomorra, es quitar la maldad de la tierra. Y decimos por qué Dios, hoy decimos por qué Dios no actúa así, pero cuando actúa así decimos que es cruel. Entonces realmente no tenemos una idea del plan de Dios y del propósito de Dios. Dios nunca va a querer hacerte mal, no quiere hacerte mal hoy. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, a veces sentimos que nos trata injustamente, que nos trata con crueldad, pero la verdad es que por su misericordia no hemos sido consumidos, no hemos sido borrados de la faz de la tierra por la grandeza de la misericordia de Dios, que está esperando que el hombre vuelva su rostro a Él y nos alineemos a los principios de vida, de verdad que Él tiene. Nos gustan los principios de vida, nos gustan los principios de prosperidad, nos gustan los principios de paz, nos gustan los principios de gozo, pero no queremos someternos a la corrección y a la forma que Dios ha diseñado para esos. Isaías capítulo 6, versículo 3 habla de esa santidad de Dios. Dice que los querubines uno al otro, dice, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese 3 veces santo nos habla de esa pureza, esa santidad de Dios, esa perfección en la persona de Dios, que es imposible que pueda hacer mal. Habacuc, presentando una queja a Dios, cuando empieza el libro de Habacuc quejándose justamente de la maldad que él veía, del agravio que sufría el pueblo de Israel. Y en el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dice: ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Esa amargura que tenía Habacuc de ver la sociedad y el ataque al pueblo de Israel, le hace decir y apelar a la justicia y a la limpieza y a la perfección de Dios. Entonces, en esa santidad es imposible que haya pecado, no puede haber error. Justamente por eso el Señor viene a limpiarnos, a sanarnos, a perfeccionarnos, para que cuando estemos en su presencia podamos también ser perfectos, sin maldad. La maldad, el pecado no puede estar en su presencia. La Escritura nos dice que cuando estemos en su presencia no habrá más maldad, ni más pecado, ni más nada. Entonces solamente el amor y la gracia del Señor. Entonces yo espero que podamos entender y podamos recapacitar cuando pensamos que Dios nos está haciendo mal, nos está castigando injustamente o haciendo mal. Recapacitemos y entendamos que Dios nunca puede hacer eso. No puede hacer
deleitarse en hacernos daño o torturarnos o en ver a ver qué hacemos. Dios está más allá de eso. Él quiere bendecir, Él quiere darnos vida, quiere llevarnos a su presencia. Él no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en esta entrega quiero decirte, es imposible que en Dios exista el concepto de crueldad, de pecado, de deleitarse, de jugar contigo, de castigarte injustamente, de tratar de probarte a ver cómo reaccionas o qué haces. La carta de Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces Él no puede ser tentado por el mal a hacer una maldad, ni Él anda poniendo tentaciones a ver cómo reaccionamos. Entonces te invito a reconsiderar y darle gracias a Dios por su amor, por su perdón, por su gracia, por su cuidado y su preocupación por ti. Y bueno, es imposible que Dios peque. Señor te bendiga, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta al video, suscribirte con la opción de recibir ahí en la campanita, recibir todos los videos para cuando salga el siguiente meditación, pues puedas recibir una notificación en ese momento. Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente entrega.